público de Conexión Humana, hoy tenemos a Pancho Cajas, quien es caricaturista. Su nombre real es Francisco Cajas Lara, su seudónimo Pancho Cajas. Es realmente un honor porque fue caricaturista de Últimas Noticias, editor caricaturista de Últimas Noticias, del semanario Líderes y de Diario El Comercio, que además de ser editor caricaturista de Diario El Comercio, también hacía personajes internacionales. Él ha tenido 7 premios a nivel internacional, 4 premios a nivel nacional, ha publicado 8 libros, ha realizado varias exposiciones individuales que realmente han sido un lujo. Sus caricaturas han salido varias veces en periódicos importantísimos como Le Monde de Francia, en España, han salido en Estados Unidos, además de revistas importantes como Vistazo, Diners, en fin. Es realmente un personaje el que tenemos el día de hoy. Es un verdadero honor para ustedes, nuestro querido público. Bueno, mi querido Pancho, dime para Conexión Humana, para nuestro programa, dime, ¿qué es ser caricaturista para ti? Bueno, ante todo, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Bueno, es una pregunta, yo no diría difícil, sino de contestarte más con sentimiento que con palabras. En realidad, ya cuando uno se adentra en la caricatura, le siente como algo de uno. Entonces, no cumples digamos, un reglamento para hacer la caricatura, sino haces una entrega de gusto, de satisfacción. Y esa satisfacción a veces es el repetir varias veces un dibujo que no te gustó, sin necesidad de que te diga una persona de afuera, eso está mal. Tú eres el que dice, no me gusta y le rompo. Entonces es como una responsabilidad que la hago con mucho gusto. O sea, yo le decía a mi esposa alguna vez, una de las satisfacciones de mi vida es dibujar y hacer caricaturas. De ahí que me vaya a los campos de la política, de los personajes, es otra cosa apasionante también. En la política, sobre todo, entiendes, llegas a entender al ser humano de a pie y al ser humano que está gobernándonos. Y en la caricatura también conoces un poco el alma de las personas, porque la caricatura no es simplemente una exageración de rasgos, sino también el expresar su interior de alguna manera más objetiva. Entonces, para eso necesitas investigar y sobre todo cuando son personajes políticos es más fácil porque están en el día a día y tú ves sus conductas, llegas a ver cuál es su verdadera intención tras de sus actos. Y en los personajes particulares, llamémoslas así, es más difícil. Quizá los personajes que están más cerca de uno, la familia, los amigos, puedes descifrar sus debilidades, pero en los otros personajes tienes que investigar. Y a veces, cuando alguien te dice, hazme una caricatura, pues hay que preguntarle a la esposa muchas características del marido, generalmente no son tan buenas. Claro, claro. ¿Tú crees que la caricatura es un reflejo del alma del personaje? Indudablemente, indudablemente. Yo diría que es una expresión íntima del ser humano. Todos tenemos guardados dentro de nosotros una caricatura. Y muchos
tienen la esperanza de que jamás un caricaturista saque esa caricatura. Pero todos esos, las debilidades, los defectos, esa es la caricatura, ¿no? ¿Y cómo hacías tú, por ejemplo, cuando tenías que hacer una caricatura de un día para el otro? ¿Cómo lo pensabas para realizar ese tipo de caricaturas? Porque de un día para el otro estudiar a un personaje es difícil. Bueno, normalmente en el comercio yo realizaba la caricatura editorial como un género y la de personajes como un género también de lo mismo, ¿no? La caricatura editorial, esa sí es del día a día, porque tú te enteras de la noticia y tiene que ser la noticia más fresca y la caricatura obviamente tiene que ser muy oportuna para que el siguiente día no pierda vigencia. Pero en el personaje, ya sea uno por semana en la sección, sobre todo Homo sapiens que tenía, ahí se me daba tiempo y yo presentaba la propuesta del nombre, digamos, un martes o miércoles. Los 3 días de la semana ya sabía quién había destacado en esos días y me daba tiempo para investigar. ¿Para esto hay un consejo editorial o lo hacías tú solo? No, yo esa parte en el Yeah. consejo editorial doy el nombre. Digo, yo propongo esta persona para el personaje de esta semana. A veces hay sugerencias que son bienvenidas. Yo aceptaba muchas de esas y, y no hubo jamás una imposición de decir, hazle a este personaje o no. Tenías mucha autonomía, Sí, lo cual es bastante bueno. autonomía. Inclusive ya cómo le realizas al personaje también, esa era mi autonomía y libertad. Cómo le hacías, cómo le interpretabas dentro de la coyuntura política de ese momento donde era un actor. Entonces había que idearse cómo. Como era una caricatura sin palabras, entonces todos los iconos gráficos son los que deben darle la explicación al lector de lo que quieres enseñar. Cuéntame, ¿cómo un arquitecto llega a ser un caricaturista? Porque tú Bueno, eres arquitecto de profesión. sí. Bueno, primero te diré por necesidad y segundo, porque sí hay un término común entre las dos profesiones. La historia del arte en la arquitectura, el crear espacios también implica ser imaginativo y en la caricatura también. Hay que ser imaginativo y crear imágenes, crear iconos gráficos. Y yo siempre me propuse, o que ha sido bastante difícil no utilizar palabras, sino que sean caricaturas que puedan mirarle en cualquier lado, gente de distinta nacionalidad, un japonés, un chino, y que miren la caricatura e interpreten de la misma forma. Porque cuando tú pones palabras, limitas La la percepción imaginación o la percepción. de los Ujú. personajes, ¿no? En los lectores. Dime, ¿cuál es el proceso creativo para desarrollar una caricatura sin transgredir la ridiculez que puede llegar a ser para el personaje? Bueno, el humor en realidad tiene varios condimentos, que son la ironía, por ejemplo. Eh, Tú tienes que echar mano de todos esos elementos para hacer de la caricatura algo alegre o también algo que te haga meditar. No necesariamente una caricatura es el reírse, sino también el meditar. Por supuesto. Entonces hay muchas veces que uno encuentra elementos para hacer un chiste. Entonces haces un chiste con la caricatura, sin que pierda los valores como caricatura, que serían el mensaje que envías, el,
el objetivo que tienes al hacer esa caricatura, qué es lo que quieres hacer con esa caricatura, que la gente entienda que, por ejemplo, este momento es un cúmulo de temas el que se tiene, no sabes ya cuál tomar para hacer una caricatura, tienes la corrupción, la falsa política, la pelea entre políticos, los amarres y todas esas cosas, la justicia, la delincuencia, todo es susceptible de hacer una caricatura. Mm, ujú. Ahora, cuéntale al público alguna anécdota que tú tuviste al principio que comenzaste a ser caricaturista. Bueno, cuando recién comencé fue con caricaturas de personajes, de futbolistas, de boxeadores, que eran publicadas en Últimas Noticias y en el diario El Comercio a veces. Y luego se me propuso hacer caricatura editorial. Y ese era mi punto débil porque yo no era periodista ni tampoco era un asiduo lector de la política. Apenas, bueno, me dedicaba a estudiar y algún conocimiento muy superficial de la realidad nacional e internacional. Ujú. Pero cuando me propusieron eso, yo de una dije, yo creo que no. Entonces, ¿quién me dijo que es la única oportunidad de mi vida para hacerlo? Dijo, si no coge ahora, olvídese ya. Entonces tuve que aceptar el ser caricaturista de opinión también. ¿Y quién te dijo? ¿O no se puede saber? No, sí, fue Alfonso Lazo Ah, qué que era, simpático. como es jefe de redacción de ese tiempo, ¿no? Él me dijo, vea, si no, aquí le vamos a ayudar, venga nomás. Yo iba cargado de lápices, cartulinas, y me senté en un escritorio y dije, a ver, don Alfonso, ¿qué hago? Ya dice, ahorita toditos están ocupados, dices, unos cerrando la edición, otros están terminando sus artículos, nadie le va a ayudar. ¿Y ahora qué hago? Toma este periódico y vea nomás qué hace. Ya, Entonces, ese rato para mí fue un desafío y asimismo un momento de pánico, porque por supuesto. Era sí, una sí, responsabilidad, era una responsabilidad, porque sabías que iba a salir eso. claro. Entonces me serené, obviamente antes era un seguidor de Roque y de Asdrúbal, ¿Y tu veía relación con ellos qué tal? la relación con ellos ya después de que ingresé, muy buena, la verdad. Qué bueno. Excelentes tipos. Con Roque tuve más contacto porque Ujú. él se quedó en el comercio, Asdrúbal se fue de ministro de salud y Roque sí, la verdad es que Roque me ayudó muchísimo, sobre todo en enfocar los Los temas. temas. Pues en un principio yo quería hacer de política sin saber política. Entonces me dijo, muy sabiamente, me dijo, usted haga de lo que siente. Y yo, ¿y qué siento? El bus, la carestía, los baches, pues, debe tropezar en la calle, las ventas de ambulancias que no le dejan caminar por las veredas. Tiene bastantes temas, haga eso. La cotidianidad. La cotidianidad. Y fue así. Ujú, Apagones ujú. también había. Era una. Me convertí en un caricaturista de temas de ciudad. Entonces dijo, y ya habrá su tiempo para que usted entre a la política. Y en realidad no se equivocó. Entonces ya tienes más interés en ver las noticias, en leerte los editoriales, en mirar qué está pasando en tu entorno político y, y eso te va alimentando poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ujú. Y ya tienes más elementos de juicio para poder hacer una caricatura de opinión política. Eso se fue dando en el transcurso De la vida. de varios años, la verdad. Pero sí, lo que sí fue desarrollando más de la caricatura de personajes. Entonces, después de los futbolistas, que había
editorialista con Rodrigo Villasís, que tenía por supuesto. una sección de entrevista a personajes. Y él dijo, vea Pancho, ¿por qué no hace un dibujito de cada personaje, la caricatura y va en el texto? Fue para mí una gran oportunidad porque así llegué a la página editorial. Ahí como anécdota, una vez me entrevistó a Kingman. Ah, qué lindo, Eduardo Kingman. Sí, Ya. y me dijo, verá, yo ya le hice la entrevista, ahora le toca irse usted a la casa de él, converse con él para que le haga la caricatura. Eduardo Kingman. Por supuesto, el pintor famoso. Y me fui a la casa en San Rafael, pues, ¿no? Ya. Qué experiencia más Ya me inolvidable. imagino, me Y imagino. no tenía un estudio, yo no sé de dónde se sacó un paisaje hermoso. Tú veías por la ventana. Qué belleza. Y también una paila de esas, exagerando, de fritada, pero con pura colilla de cigarrillo. ¡Qué laja! ¡Qué simpática! ¡Qué lindo! Entonces, muy amable. Era un personaje que reflejaba sencillez y franqueza en todo lo que te decía. Entonces yo le decía, mire, en mis dibujos yo quisiera exagerarles más los rasgos. Y me dice, ¿para qué? Así, ¿para qué? Lo que usted está haciendo ahorita es bueno. No se haga lío de eso. Desarrolle lo que usted quiere. No vea al resto de caricaturistas famosos que sacan unas narices astronómicas. ¿Para qué? Y es verdad, el centro de la cara es la nariz y por lo general lo que más ridiculizan son las narices. Claro, bueno, ¿Cierto? los rasgos sí puedes alterarles, pero la caricatura en sí es una visión tuya. Porque si le haces igualito, preferible una foto. Claro. Entonces es una expresión del caricaturista, es una forma de mirarle a la persona como lo hace, ¿no? Hay veces que uno ve una masa ahí informe y dice, qué mala caricatura. No es mala caricatura, es cómo le ve el caricaturista. Ahora, por ejemplo, lamentablemente se va poco a poco perdiendo el academicismo de la caricatura. Y me refiero a esto por la tecnología. Hay programas que pones una foto y ya te saca una caricatura. Y en realidad, ¿cómo manejas tú la caricatura en esta era digital? ¿Cómo Bueno, lo para haces? mí ha sido un impacto realmente fuerte, ¿no? Es decir, yo soy digamos, de la época tradicional del dibujo. La plumilla, la cartulina, la tinta, las caricaturas no salen tan limpias porque hay un borrón acá o salpicó tinta más allá. Entonces, esas caricaturas huelen a tinta, como se dice. Y yo me enseñé a hacer eso. Y cuando vino la tecnología, a mí me cogió de nuevo, porque aparecieron unas tabletas con unos lápices virtuales que tú podías programarle plumilla, carboncillo, lo que sea. Entonces me dieron una vez a probar, no pude desarrollar, la verdad es que no. Entonces dije, lo mío no es eso, es la plumilla, es el rapidógrafo, es el lápiz, es el borrador. Es la realidad. Es la realidad, sí. Claro, lo otro ya es una ayuda exagerada para un artista. Sí, pero obviamente no hay que desmerecerle, porque hay artistas que sacan maravillas de la tecnología, ¿no? A mí me facilitó, llamemos, en la parte de colorear la caricatura. Pues antes tú haces la caricatura a lápiz y ahí echas acuarela o cualquier tipo de pintura. Pero un error te cuesta caro porque te toca hacer todo de nuevo. Pero en la computadora no. Un error simplemente le borras y sigues trabajando. O le puedes alterar o puedes borrar, hacer de nuevo. Esas son una de las ventajas que encontré en la tecnología, ¿no? Simpático. Y lo que sí me coge de nuevo es el manejo de las plataformas.
Ya. Es decir, a mí se me vino el mundo encima cuando dejé de salir en el comercio, que nuestros lienzos era el papel periódico y Por pues, supuesto. nuestros espacios. Entonces, a mí me decían, bueno, ya no estás ahí, ahora al internet. Sí, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Entonces, mis hijos me comenzaron a indicar cómo que haga la caricatura, que le pinte acá, que suba de una manera a la, ¿cómo es? Al Facebook. Al principio me asustaba porque había los famosos trolls de la Ya, época por supuesto. que te llenaban de comentarios abajo, unos buenos, otros te dejaban la Horrorosos. vida, Mejor hay que quitar los comentarios. claro, y te decían que recibías plata de la CIA. Claro, Yo decía, ¿y dónde estará esa plata? claro, claro. Bueno, pero en todo caso te vas acostumbrando a eso, ¿no? Y en realidad el caricaturista es un crítico. Y yo decía, bueno, si a mí también me critican, bueno, tengo que ser más llamémosle, más tranquilo para recibir esas críticas, no hacer caso de los insultos, pero sí de las constructivas, ¿no? Por supuesto. Justamente te iba a preguntar, ¿cómo equilibras tú el, la crónica del humor? ¿Cómo haces un equilibrio de esto, del humor y la crítica, perdón? Bueno, lo que te decía al principio, el humor es una interpretación de la realidad de forma humorística, que se vale de varios ingredientes, como decía, la ironía, bueno, ahorita se me van algunos Ujú, términos, ujú. pero a la final sale así, sale, es decir, uno hace cuenta que estás creando una obra de teatro y, y los personajes son los políticos. Entonces tú puedes hacer analogías con un problema político y darles una especie de ciencia ficción que puedes hacer un político volando, que en realidad no es, pero tú puedes hacer muchas cosas con la caricatura. Entonces, llegas a articular, a buscar maneras cómo le puedes transmitir a la gente lo que quieres decir. Pero a veces se te ocurre una cosa que pues es chistosa, otras veces se te ocurre algo más serio que incita más a la meditación. Y también puede incitar a la parte dolorosa del personaje. Bueno, ese ya es un límite que el caricaturista se impone. Es diferente que uno se imponga, que te impongan, Ujú, porque ujú. normalmente en la anterior administración, digamos, en la época de la década ganada, te querían imponer Por límites. supuesto, a todos los periodistas nos pasó. Claro, entonces los límites, y alguna vez les decía en una entrevista, ¿cuáles son sus límites de la caricatura? Decía, al norte el ministerio tal, al sur ¿cómo era ya ni me acuerdo los nombres De la del, cantidad de ministerios que tenía claro, había el gobierno. la la ley de, ¿cómo Prole, es? Sí, entonces esos eran los límites claro, políticos. Ahora tus límites son otros, ¿no? Para decir, no burlarte de condiciones eh, ya demasiado personales, como puede ser una discapacidad o puede ser un sentimiento que es digno de respeto, no de burla. De la religión también es algo delicado, pero hay momentos en que la misma religión tiene sus cultores que enseñan desviaciones. por supuesto. Entonces eso no te puede amarrar las manos. Entonces no estás atacando a la religión en sí, sino a sus cultores, es decir, a los sacerdotes
Recuerdo, ahora que hablas de la religión, había una caricatura hermosa de los zapatos rojos del Papa. Ujú. Recuerdo, y me pareció, me quedó tan impregnada. Yo trabajé en una institución católica y le pedí a un estudiante de arquitectura justamente que me haga una caricatura con los zapatos rojos del Papa, porque eso realmente marcó mucho como personaje al Papa Francisco. Ujú. Recuerdo claramente eso. Sí, está Claro. bien. Bueno, ahora dime, ¿cuál es tu responsabilidad al abordar temas delicados o controvertidos como es, por ejemplo, el cambio del, de la dictadura a la democracia, que tú pasaste también Sí, ese cambio? sí. Bueno, yo creo que sí había libertad hasta cierto Ujú, punto de ujú. expresión en época de la dictadura. Yo llegué a las finales de la dictadura, es decir, casi no hice caricaturas de la dictadura, pero sí observé en Roque y en Asdrúbal que no tenían así una marcada censura en esas caricaturas. Más bien ellos tenían un sentido del humor fabuloso. Entonces era cuestionar o censurar una de esas caricaturas, se quedaba en ridículo, Obviamente. porque era Eran tan precisos picantes y y humorísticos. picantes. Exacto. Y tenían la sal quiteña. Sí, 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 yo creo que Llevaban esos en su dos eran sangre. más los máximos expositores en eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, Bonil es un tipo de un sentido del humor excelente y eso refleja en su trabajo, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, Quedan muy pocos caricaturistas en el país. ¿A qué se debe? verás, mi percepción es que este cambio generacional y desde luego la tecnología es el que marcó una línea, trazó una línea entre la caricatura tradicional, yo no diría la nueva caricatura, sino una especie de humor que no es caricatura, son los famosos memes. Sí, ¿qué opinas tú de eso, justamente? Bueno, el meme me parece a mí que es un primo hermano de la caricatura, o llamémosle un pariente algo lejano. Es decir, hay humor, pero no hay dibujo. Entonces hay una habilidad tecnológica en hacer montajes, hay sentido del humor también en hacer frases humorísticas oportunas, pero no hay dibujo. Esa es la gran diferencia. Entonces, una caricatura auténtica es la que tiene trazos, Por tiene supuesto, tiene dibujos. arte. Claro, tiene. Tiene arte. En cambio, el meme, no. Tú encuentras hasta dos gatitos conversando, diciéndose cosas que te causan risa, pero ese es el meme. Por supuesto. Ajá. Finalmente, dime, Pancho, ¿qué haces ahora que ya no tienes un medio de comunicación escrito donde reproducir Ujú. tu creación? Bueno, eso ha sido bastante difícil el que los impresos lleguen a su fin, obviamente con excepciones. Ujú. Tienes el Universo, el Expreso, que todavía subsisten, también en periódicos nuevos como Notimercio. Y esos espacios eran auténticamente críticos, eran parte de la opinión del periódico, del medio. Obviamente que cuando tú eres caricaturista de un periódico, tienes que seguir la línea editorial del periódico, porque si tú vas a un periódico de extrema derecha y haces algo de izquierda, no te van a aceptar, Por supuesto, claro. por Entonces, supuesto. yo en el comercio, por ejemplo, el comercio siempre ha sido un medio neutral, yo diría. Las caricaturas que yo he hecho no han sido cuestionadas ni tampoco me han dicho haga tal tema. Y,
y no, es decir, he tenido libertad en desarrollar eso. ¿Pero qué haces ahora? Hoy he seguido con la caricatura, pero a nivel más privado, más particular. ¿Cómo es esto? Que Es explícanos un decir, poco. ya no hago caricaturas para medios, sino para gente particular. Hay gente que te pide caricatura de ellos. Entonces alguna vez me puse a meditar y dije, a ver, ¿por qué la familia, los círculos íntimos, no son los personajes centrales de una caricatura? ¿Por qué tienen que ser personajes políticos que a veces son intrascendentes o a veces son demasiado aborrecidos por sus acciones? Ujú, ujú. Entonces me he dedicado a caricaturizar a las familias, ¡Qué al papá, bien! a la mamá, a la abuelita, al gatito, al perrito. Es un nicho que antes no se lo topaba, o sea, me Claro, parece excelente. claro. Y eso hago un compendio en un folleto como librito, con unos comentarios que no son hechos por mí al 100%, sino dados por los mismos personajes. Es decir, a la mamá le digo que me dé un texto de cómo le ve al papá cómo le ve a la mamá. Igual así les cruzo y yo simplemente les voy poniendo ciertas notas de humor. Me parece excelente, por ejemplo, un regalo de cumpleaños, un aniversario O de una bodas, evidencia de o la una familia, vivencia de ¿no? la familia, es Claro. verdad. Y tú tienes, por ejemplo, una mascota, que es Claro, otro aspecto que analicé. En este momento hay un boom de las mascotas. así es. Eh, Muchos los tienen por necesidad, por compañía, y, y también forman parte de un núcleo, ¿no? Son parte de la familia. Entonces, hace, se hace la caricatura, se hace un diseño gráfico y, y entregas un folletito de la familia. ¡Qué Entonces, belleza! la familia tiene que ponerse su seudónimo. Por ejemplo, por decirte a la familia Peluche. Entonces, Yeah. o como una sobrina me hizo reír el otro día, ponle la familia Pelícano. El pelícano. Claro que todos tienen el pelo cano. ¡Ah, qué laja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces, cosas así que te obliga un poco a buscar, ¿no? Cómo haces, qué más haces, ya que la publicación de los dibujos está bastante complicada afuera. Y toma en cuenta que el caricaturista también tiene sus necesidades y de alguna manera necesita unos Todos. ingresos. En el internet publico de vez en cuando en el Instagram, tengo una sección ahí que se llama, ¿cómo es? Derroche de tinta, Igual que tu última de la exposición. exposición que tuviste en la Católica. Y en el, ¿cómo es? En el Facebook también tengo un espacio como Pancho Cajas. Entonces subo de vez en cuando una caricatura de personajes ahora más que individuales. Los trato de no ser solo políticos. Entonces hago personajes deportivos, del mundo social, de la farándula. Me acuerdo que le subí a Alfonso Espinosa, por ejemplo, Ya. estaba ahí. Ujú. Eso es lo que... Y hago con más tranquilidad, quizá Menos estrés, tratando de buscar más arte en eso, ¿no? por supuesto. Mi querido público, ha sido realmente un honor tenerle a Pancho Cajas como nuestro personaje de Conexión Humana, que nos ha dado una visión de lo que es actualmente la caricatura y cómo es la caricatura en esta era digital. Les agradezco muchísimo. Hasta la próxima edición. Un gusto. Muchas gracias también.